Verónica Lara, de la colectiva Hasta Encontrarte. Y también se encuentra con nosotras Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Bienvenidas, bienvenido. Gracias. Y también, quisiera dar la bienvenida a las personas periodistas que nos siguen a través de las redes sociales de Amnistía, a través del Facebook Live. Más adelante podrán hacer las preguntas que tengan a través de del chat de la sala Zoom en la que debidamente se registraron. Muchas gracias. Como ustedes saben, Amnistía presenta cada año un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Amnistía Internacional es un movimiento integrado por más de 10 millones de personas que trabaja en favor del cambio para que todas las personas disfrutemos de nuestros derechos. Amnistía es un movimiento independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Y nuestro trabajo se financia principalmente con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos que pasan por un estricto escrutinio. Cada año, Amnistía Internacional emite un informe anual que documenta la situación de los derechos humanos en el mundo, y este año la presentación se realiza en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata del documento emblema de Amnistía Internacional que abarca la situación de los derechos humanos en 156 países y ofrece el panorama más completo sobre ese tema. La difusión del informe se hace a nivel global con la participación de todas las secciones de Amnistía Internacional. Además, es distribuido a organismos globales como la ONU y a sus mecanismos, organismos y agencias de derechos humanos, como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad. También se entrega a la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, entre muchos otros organismos. Hoy estamos aquí para presentarles las principales conclusiones del informe, poniendo un énfasis especial en el capítulo México. Los temas que abordamos en nuestro informe anual tienen que ver con la violencia dirigida contra personas periodistas, que además tiene un grave impacto en la libertad de expresión, así como la represión del derecho a la protesta, que afecta la libertad de reunión y también la de expresión. La incontenible violencia de género contra mujeres y niñas, el uso excesivo de la fuerza en que incurren las Fuerzas Armadas en varias de sus operaciones sin que haya de por medio rendición de cuentas y mucho menos verdad, justicia y reparación para las víctimas. Aborda las desapariciones forzadas que han alcanzado niveles insospechados, las detenciones y reclusiones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, la estigmatización que siguen padeciendo las personas defensoras y defensores de derechos humanos. Aborda la situación de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, los derechos sexuales y reproductivos, la crisis climática, los derechos de las personas refugiadas y migrantes, así como de los pueblos indígenas. Desde Amnistía Internacional buscamos que quienes están en el poder cumplan sus promesas, respeten el derecho internacional y rindan cuentas. Así lo ha hecho Amnistía Internacional desde que inició su trabajo en México hace 52 años, en mayo de 1971. Por unos meses estamos a punto de cumplir esos 52 años. Paso entonces ahora a dar la palabra a la maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, quien nos va a presentar el capítulo México del informe anual de Amnistía Internacional. Gracias por su atención. Adelante, por favor. Gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, pues muy buenos días a todas, todos y todes. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en la mesa. Es un honor para Amnistía Internacional estar acompañada de personas defensoras de derechos humanos que arriesgan su vida todos los días
en las que el Estado mexicano además les pone en riesgo. Las organizaciones de derechos humanos tenemos décadas advirtiendo el deterioro persistente en la vigencia y respeto a los derechos humanos alrededor del mundo, y México no es la excepción. El día de ayer, nuestro movimiento global presentó el informe anual de la situación de los derechos humanos en el mundo, y hoy presentamos el capítulo México, y la pregunta es, ¿en qué punto se encuentra nuestro país? En el capítulo sobre México de nuestro informe global, hacemos un balance de una amplia gama de derechos humanos que incluye la libertad de expresión y de reunión, la violencia contra las mujeres y las niñas, el uso excesivo de la fuerza, las desapariciones forzadas, la detención y reclusión arbitraria de personas, la tortura y otros malos tratos, la situación de las personas defensoras de derechos humanos, los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ y más, los derechos sexuales y reproductivos, la actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental, los derechos de las personas refugiadas y migrantes y los derechos de los pueblos indígenas. En materia de libertad de expresión, nuestro informe destaca que 2022 fue el año más letal para ejercer el periodismo en México. Al menos 13 personas periodistas fueron asesinadas y en 12 casos se confirmó que los homicidios estuvieron relacionados con su trabajo. El gobierno mexicano, lejos de procurar la protección, seguridad e integridad de las personas periodistas, emitió comentarios que les descalifican y les acusan de conservadores y oponentes. El gobierno mexicano continuó también estigmatizando a las feministas, y en algunos estados las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia a las mujeres que protestaban contra la inacción del Estado en materia de violencia de género. Cabe recordar que el 7 de marzo de 2022, el presidente de la República afirmó que las movilizaciones feministas no tenían por objeto la defensa de las mujeres, sino ir en contra de la política de su gobierno. Las protestas feministas, como hemos insistido, tienen una causa legítima. Hasta noviembre de 2022, 3,450 mujeres fueron asesinadas en México. 858 de esos casos se investigan como feminicidios, lo que equivale a 2.5 feminicidios por día. Los estados con mayores números de feminicidios fueron el Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México. Con frecuencia, las fuerzas militares mexicanas no protegen el derecho a la vida y la seguridad de las personas. Durante los más de 16 años que los militares han participado en las operaciones de seguridad pública, se han incrementado significativamente los homicidios, los feminicidios y las desapariciones de personas. La Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional figuraron entre las 10 instituciones federales con más denuncias por violaciones a derechos humanos. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió durante 2022 476 quejas contra la Guardia Nacional y 404 contra la Sedena en relación con múltiples crímenes de derecho internacional y violaciones graves a derechos humanos que incluyen tortura, homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Como es sabido, en septiembre el Congreso de la Unión aprobó la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, aunque afortunadamente una jueza federal suspendió esa decisión en octubre, y también aprobó la extensión de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Estas decisiones fueron promovidas por el Gobierno de la República y aprobadas a golpe de tambor por el Congreso de la Unión sin la participación ni consulta de organizaciones de la sociedad civil, academia, ni las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que han cometido las Fuerzas Armadas en este país. También vemos con profunda preocupación que la Guardia Nacional se ha hecho cargo ya de 227 tareas administrativas que corresponden a órganos civiles, 148 de las cuales no tienen nada que ver con seguridad pública, como gestión de puertos, aeropuertos, construcción de obra pública, la vacunación y el control migratorio. Las fuerzas de seguridad en México, en especial la militarizada Guardia Nacional, continúan haciendo uso excesivo de la fuerza. En abril, en Irapuato, Guanajuato, un oficial de la Guardia Nacional disparó contra un automóvil en el que viajaban estudiantes de la Universidad de Guanajuato, matando a un estudiante e hiriendo gravemente a otro.
En agosto, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, integrantes de la Guardia Nacional dispararon contra un automóvil en el que viajaban una mujer con una niña de 4 años que murió y su hermano de 7 años resultó herido. En octubre, agentes de la Guardia Nacional lanzaron disparos al aire para dispersar una protesta pacífica en Jalisco. Y este año iniciamos con otra actuación de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En octubre del año pasado se revelaron nuevos casos del uso del software Pegasus. Se encontró que existen contratos entre la Sedena y empresas vinculadas a ventas anteriores de Pegasus. La activista digital Guacamaya filtró información de varios servidores pertenecientes a las Fuerzas Armadas que revelan el seguimiento de las actividades de defensores de derechos humanos como Raimundo Ramos, que nos acompaña el día de hoy, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional. Las desapariciones forzadas continúan siendo frecuentes en nuestro país. En 2022 se registraron más de 99.826 personas desaparecidas, con lo que ya hemos superado las 109.000 personas desaparecidas desde 1964 hasta 2022. A pesar de la gravedad de esta situación, el gobierno no ha desarrollado políticas de búsqueda efectivas ni servicios forenses suficientes. El Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones señaló que en nuestro país existe una crisis forense por los cuerpos de más de 52.000 personas bajo custodia de las autoridades aún no han sido identificados. A la crisis de desapariciones se sumaron en 2022 los ataques, amenazas y asesinatos de madres buscadoras. Rosario Lilian Rodríguez Barraza, Blanca Esmeralda Gallardo y María del Carmen Vázquez fueron asesinadas en los estados de Puebla y Guanajuato, respectivamente. En México, la tortura continúa siendo también una práctica generalizada que no se acaba por decreto en las conferencias mañaneras. El Registro Nacional del Delito de Tortura acumuló 2.285 denuncias de tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de agentes del Estado en el periodo de enero a noviembre de 2022. Los estados con mayor número de casos reportados fueron la Ciudad de México, Chihuahua y el Estado de México. Es importante considerar que esta cifra real puede ser mucho mayor, toda vez que refleja el número de casos denunciados, y en México aproximadamente 93% de los delitos no se denuncian. En materia de migración, nuestro informe destaca que el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados forman parte de las 10 autoridades con mayor número de quejas interpuestas por violaciones a los derechos humanos. El Instituto Nacional de Migración ocupó el tercer lugar con 1.900 denuncias y la Comar registró el 10º lugar con 333 denuncias. Las autoridades mexicanas detuvieron al menos a 281.149 personas migrantes y deportaron a 106.008 personas, incluidas niñas y niños no acompañados. Durante 2022, las autoridades mexicanas detuvieron a varias personas refugiadas y migrantes en aeropuertos de todo el país, sometiéndolas a tratos inhumanos y degradantes. Las personas expulsadas a México desde Estados Unidos también fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluyendo secuestros, violencia sexual y robo. La defensa de los derechos humanos en México continúa siendo una actividad de riesgo. En 2022, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, entre ellas el defensor de derechos ambientales Trinidad Valdenegro, que fue asesinado en Coloradas de la Virgen, estado de Chihuahua, y en junio los sacerdotes y defensores de derechos humanos Javier Campos Morales y Joaquín Mora. Las personas que ejercen la defensa de derechos humanos en México son continuamente amenazadas, estigmatizadas, encarceladas injustamente, torturadas e incluso asesinadas. Las mujeres además suelen ser intimidadas con violencia sexual. Nuestro informe reconoce también que en 2022 el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó en todo el país, y también reconocemos que la despenalización del aborto en Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa y Guerrero fue un gran avance en los derechos sexuales y reproductivos, con lo cual ya tenemos 11 entidades
federativas en que abortar no es un delito. Iniciamos 2023 con fuertes retos en materia de derechos humanos. Miles de personas en este país continúan siendo víctimas de la violencia del Estado y de los grupos criminales. En cientos de comunidades las personas continúan defendiendo sus territorios y el medio ambiente. Las personas que ejercen el periodismo siguen arriesgando la vida para informarnos. La violencia de género y los feminicidios no cesan y las mujeres protestamos en las calles frente a la indolencia del Estado. El Estado mexicano sigue dando más y más poder a las Fuerzas Armadas y a un ejército que espía a personas defensoras de derechos humanos. Este año vamos a celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Este debe ser un año decisivo para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo y en México en particular. Puede ser un año para empezar a construir una verdadera transformación que se oriente a que todas las personas podamos ejercer todos nuestros derechos todos los días. Parafraseando a nuestra secretaria general, cualquier ambición menor por parte de las autoridades mexicanas sería una traición capaz de precipitar a México al abismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith, por este apretado resumen del contenido del capítulo México de nuestro informe. Evidentemente, hay algunos avances que has hecho notar, pero también lamentablemente son opacados por situaciones violadoras, en donde se violan los derechos humanos y es difícil establecer un equilibrio en ese sentido. Vamos a pasar a darle la voz a las demás personas del panel y vamos a empezar con Osorio. Ella es defensora de los derechos de las mujeres y las niñas y se ha convertido en una de las figuras más visibles de la lucha contra los feminicidios en México. Araceli, de 48 años, tuvo a Lesbi Berlín a los 22, la misma edad que tenía su hija cuando la mataron. Su cuerpo apareció en el campus de la misma universidad en la que estudiaba, la UNAM. Araceli, yo iniciaría dándote la palabra con una pregunta y gracias por estar en este presidio. ¿En qué fase está la sentencia que fue dictada contra el responsable del feminicidio de Lesbi? ¿Y qué reflexión nos puedes dar también sobre la importancia de la reparación integral del daño a las víctimas de feminicidio y sus familias? Por favor. Gracias, muy buenos días a todas, todos. Agradezco muchísimo la invitación. Siempre hemos dicho que no deberíamos estar aquí, que estos espacios y estos trabajos que se hacen no deberían existir. Bien lo dice Edith, hasta que podamos ejercer todos nuestros derechos todos los días. Y en un país como el nuestro, en un país tan violento como lo es México, lo que sí hacemos y tenemos obligadamente que hacer todos los días, pues es salir y luchar. Luchar porque nada nos es concedido, porque es necesario y porque por dignidad nosotros como sociedad somos quienes sostenemos la vida en este país. Efectivamente, el feminicidio de Lesbi el 3 de mayo de 2017, que este 3 de mayo se cumplirán 6 años, fue una primera violencia a la cual se sumó posteriormente la violencia institucional, que quiero decirlo, ha sido más terrible combatir, porque esa primer violencia logramos con un grupo de expertas, expertos, pero sobre todo con el apoyo de las mujeres más jóvenes,
las mujeres de las colectivas feministas, mujeres en general y varones no violentos que nos acompañaron, y se conformó un grupo de acompañamiento a la familia de Lesbi, que también apareció en la lista de que están siendo espiadas por estos mecanismos. Actualmente hay una segunda sentencia que condena al feminicida de mi hija Lesbi a 52 años, 6 meses. La primera sentencia había sido por 45 años. Apelamos la sentencia, también su defensa, y se determinó aumentarla a 52 años, 6 meses. Él se encuentra en estos momentos en prisión, pero es uno de ese 4% de personas que han sido llevadas a estados de reclusión donde no pueden dañar a otras personas, a otras mujeres, porque el 96% de los feminicidas en este país están en las calles. Respecto al tema de la reparación, es importante decir que no es una reparación a secas, sino que es una reparación integral de la que hablamos cuando hablamos de ese tema, y que la mayoría de las víctimas y nuestras familias, así como la sociedad civil, somos quienes hemos luchado porque esta reparación primero se reconozca, se nos reconozca como víctimas de un delito, y posteriormente, cuando nosotras demostramos que además en los procesos, durante la investigación, el procesamiento de datos, hubo violaciones graves a los derechos humanos, como fue el proceso de mi hija Lesbi, y que esto generó una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde se reconoce con nombre y apellido y grado de responsabilidad a diversas autoridades del gobierno de la Ciudad de México, que en estos momentos una de ellas se encuentra en proceso, está vinculada a proceso por el delito de uso ilegal del servicio público, María Elena Cárdenas Rodríguez, entonces directora de comunicación social, que fue la que emitió una serie de twitters criminalizando a Lesbi y utilizando estereotipos de género para generar así hostilidad en los medios de comunicación. Ella se encuentra ahorita, vamos a empezar en la etapa ya del juicio, y sería uno de los momentos importantes, porque es muy raro que en este país llamado México haya justicia y se lleve a proceso a este tipo de personas que cometen violaciones graves a derechos humanos desde el servicio público. Decirles que como parte de la reparación integral, nosotras hemos dicho que muchas veces no hay condiciones para que esta se lleve a cabo. La mayoría de las veces, como ya lo han dicho, hay defensores de derechos humanos que son asesinados justo haciendo esta labor de garantizar los derechos humanos. Y cuando esta reparación llega, pues siempre es de manera tardía. Quiero decirles que nosotros a 6 años no hemos tenido, hemos sido reconocidos como víctimas hace 2 años, y no hemos tenido ninguna reunión para ver este tema de manera seria. Hemos tenido algunas, pero tanto por violaciones graves a derechos humanos como por delito. No hemos tenido más reuniones con la Comisión de Atención a Víctimas, pero decirles que hay justicia que se ejerce, hay justicia que de manera digna nosotras hemos aprendido a ejercer, y sobre todo tiene que ver con el tema de conocer la verdad, porque nosotras decimos que queremos saber qué es lo que ha pasado, y en consecuencia queremos que haya justicia. Pero también la reparación integral, para que sea integral, tiene que tener esas medidas de no repetición y esas medidas de satisfacción. Nosotras hemos dicho que un tema importante para nosotras es el tema de la memoria, porque sin memoria no hay justicia.
Nosotras hemos dicho que mientras no se reconozca que estamos en un país en medio de una guerra donde la violencia es generalizada, pero particularmente donde todos los días se asesinan a 11 o 13 mujeres a lo largo y ancho del país de maneras cada vez más crueles, no mirar, no querer mirar esa situación, decir que tenemos otras cifras, eso es un dolor grande para las familias y para las víctimas, porque entonces si no reconocemos, ¿cómo vamos a hablar de memoria? Y nosotras nos hemos dado la tarea justo de hacernos cargo de esa memoria, de preservarla, porque es importante que digamos lo que está pasando y que las generaciones futuras sepan lo que en este país está pasando, pero también es importante que sepan lo que estamos haciendo para que eso deje de suceder y para que las mujeres, particularmente que todavía no nacen, sepan que un día existimos. Y en ese sentido, nosotras estamos luchando y construyendo espacios de memoria, no monumentos, no estamos sembrando monumentos, estamos habitando espacios de memoria, estamos tomando esos espacios para habitarlos, estamos haciendo del espacio público memoriales vivos, porque la memoria tiene que ser viva, tiene que estar viva para que sirva de reflexión y de punto de encuentro para quienes en este país, a pesar de las condiciones en las que vivimos de violencia generalizada, exista esperanza, porque la esperanza es más grande que el miedo. Muchas gracias. Gracias, Araceli, por tu testimonio, perdón. Es un ejemplo claro de lo que significa la dilación en la Procuración de Justicia, que es uno de los temas que vienen del informe, y tu caso, el caso de usted lo ejemplifica de manera muy clara, y estamos empatados en la idea de que hay que trabajar para que estas situaciones dejen de suceder. Muchas gracias. Te voy a dar el uso de la palabra a Argelia Betanzos. Ella es activista feminista, defensora de los derechos humanos e integrante del Frente Amplio de Mujeres que Luchan. En conjunto con otras organizaciones, trabaja intensamente, por la instauración de la glorieta de las mujeres que luchan. Adelante, por favor, Argelia. Muchas gracias y mucho gusto de estar aquí. Te haría una pregunta que sería la siguiente. Renombrar la exglorieta de Colón como la glorieta de las mujeres que luchan, pues es un tema que respaldan decenas de organizaciones. ¿Cuál es el objetivo de esa lucha y cómo van las conversaciones con el gobierno de la Ciudad de México en ese sentido? Por favor, adelante. El Estado tiene en sus manos las llaves de las cárceles que nos matan, pero elige vernos morir. Ante esa actuación genocida y feminicida, no queda más para poder vivir. Y por eso habitamos la glorieta de las mujeres que luchan. Soy una indígena mazateca de Oaxaca que lucho por la liberación de mi padre y de mi pueblo. Vivir y no morir es el primer objetivo de las mujeres que luchan. Mujeres que traemos el corazón abierto, sangrante, porque nos asesinaron a nuestras hijas, las desaparecieron, ejecutaron a nuestros hijos, les desaparecieron, nos quemaron con ácido, nos intentaron matar, nos desplazaron, nos encarcelaron sin cometer delito alguno, nos dispararon sin piedad, nos violentaron, nos robaron y nos roban la tierra,
nos robaron y nos roban el agua para imponer megaproyectos. Y sin embargo, determinamos no callar. Levantamos la voz y defendemos nuestro derecho a protestar en medio de un país marcado por la impunidad. No vamos a quedarnos en silencio. Para eso, habitamos la glorieta. La glorieta de las mujeres que luchan está ubicada en la Avenida Reforma de la Ciudad de México. Es un espacio público, habitado y reconstruido por mujeres de todo el país y el mundo. Antes era la glorieta de Colón, pero nosotras no honraremos a aquellos que simbolizan despojo y muerte. La glorieta es un sitio de memoria, un símbolo de lucha y resistencia que por primera vez reivindica a las mujeres que luchan. Y mujeres que estamos buscando verdad y justicia en este país de impunidad. Nuestra glorieta cuenta con bellos jardines, llenos de historias escritas y decoradas sobre estructuras metálicas, en un espacio que hemos llamado Somos Memoria, donde están escritos nombres que no debemos olvidar. Nombres de mujeres desplazadas, de mujeres asesinadas por paramilitares, de estudiantes, de guerrilleras. Están también sembrados memoriales como la Cruz Rosa gigante, que evoca a mujeres víctimas de feminicidios, en un jardín que hemos llamado No estamos todas. En las vallas centrales están escritos miles de nombres de mujeres como las madres de Ayotzinapa, las periodistas asesinadas por informar con verdad, y también recordamos a las madres de los 49 bebés de las guarderías, de la guardería ABC, que jamás debieron morir. Y con dolor decimos que ahí estarán nombres de mujeres que pedirán justicia por centroamericanos incinerados estos días. También colocamos un tendedero de denuncias, porque nuestros agresores jamás tendrán la comodidad de nuestro silencio. Y al centro de la glorieta, en el pedestal que decolonizamos, está la aparentemente frágil silueta de una mujer con el puño izquierdo en alto, que se llama justicia, porque eso es lo que exigimos. Vivir y no morir, aunque vivamos con ríos en los ojos, llenitos de agua, a veces dulce, a veces amarga. Las mujeres de la glorieta podemos ser de cualquier origen y geografía, pero todas nos identificamos porque llevamos huellas de dolor y de injusticia, porque resistimos, luchamos y tenemos esperanza. Esta empatía hace que apenas al conocernos ya nos llamemos hermanas. Ahí radica la fuerza de la glorieta, en que hemos salido a la calle, en que hemos habitado el espacio público para encontrarnos, para compartir nuestra rabia, pero también para compartir nuestra ternura. Y esto último es algo que no puede entender ningún gobierno ni la gente en el poder, porque no es el odio lo que mueve nuestras luchas, sino el amor a nuestras personas amadas que claman por justicia y por la firme convicción de querer dejar un lugar mejor a las jóvenes generaciones, a nuestras hermanitas de lucha, porque queremos que sepan que alguna vez, cuando el panorama era sombrío, hubo mujeres que se negaron a aceptar una realidad imposible de vivir. En el 2020, la jefa de gobierno de esta ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quiso imponer una cabeza gigante
que no solo no representaba a nadie, sino que además faltaba el respeto a nosotras, las mujeres indígenas, a las que supuestamente quería rendir homenaje. Fue tal el fracaso y repudio de su propuesta que tuvo que desistirse. Luego inició una campaña para imponer otro monumento, la reproducción de una silueta de origen prehispánico llamada la Joven de Amajac, que, de acuerdo con la arqueóloga María Eugenia Maldonado Vite, representa a una mujer joven de élite, posiblemente gobernante por su postura y atavíos. Es decir, una mujer que representa a una mujer del poder del pasado para jugar con la idea de una mujer en el poder en el presente. El argumento toral de la jefa de gobierno es que con esto hará justicia a las mujeres indígenas víctimas de la colonización. Lo cierto es que, luego de varias reuniones con el gobierno de la ciudad, confirmamos que todo forma parte de un discurso vacío. Después de cada reunión experimentamos en carne propia la denostación, el desprestigio, el golpeteo, la discriminación y la intimidación. El colmo se dio cuando se usó a algunas de nuestras hermanas originarias como si fuesen moneda de cambio para una campaña por el poder. En los hechos, el gobierno de la ciudad reprimió a nuestras compañeras triqui y a diario se cometen injusticias como a las mujeres originarias artesanas a las que no se les permite vender sus productos si no están alineadas con las operadoras del gobierno. Es falso que se quiera reivindicar a las mujeres por parte del gobierno. Lo cierto es que desde el primer día del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la jefa de gobierno de esta Ciudad de México, las mujeres nos hemos enfrentado a un muro, a un régimen que también decidió borrarnos, reprimirnos y criminalizarnos. El vivir de las mujeres de la glorieta se produce a partir de corazones y labios ardientes, porque somos mujeres que luchan, como los de María Herrera, quien le dijo a la jefa de gobierno, después de que nos llamó racistas y clasistas: buscamos tanto en vida como debajo de la tierra, y además buscamos, después de arrastrar este terrible dolor, ser promotoras de la paz. No tenga miedo. Estamos aquí porque no queremos dejar a nuestras futuras generaciones este México destruido. Claudia Sheinbaum solo pudo responder que las reuniones deben continuar. Finalmente, es necesario hacer del conocimiento público que nuestra rebeldía tiene consecuencias. Estamos siendo perseguidas, tratan de intimidarnos, nos mandan al ejército a espiarnos, los operadores del gobierno quieren obligarnos a traicionar nuestras convicciones. Es por eso que lanzamos un llamado urgente. Exigimos que se detengan las campañas en nuestra contra, que en vez de perseguirnos, escuchen nuestras demandas de justicia y resuelvan. Si el gobierno de la Ciudad de México y todos los gobiernos desean reivindicar a las mujeres, lo deben hacer nombrando y reconociendo plenamente a la glorieta y a las mujeres que ahí se reivindican, pero jamás deben hacerlo imponiendo un proyecto oficial dentro de un espacio de memoria y protesta continua. Nangui Cocoabinandí, tierra y libertad. ¡Vivan las mujeres que luchan! ¡Vivan! Muchas gracias, Argelia, por tus palabras. Ciertamente la glorieta es el espacio donde empieza a habitar ya o donde vive ya la memoria de las mujeres que han abierto espacios por la vigencia de los derechos humanos de las mujeres. La fuerza de tus palabras es un aliciente para continuar la lucha. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con Verónica Durán Lara. Ella es activista y representante del colectivo de personas desaparecidas Hasta Encontrarte.
busca desde hace 3 años a su hijo Iván Arturo Silva Durán, desaparecido el 24 de noviembre de 2019. Verónica, yo te iniciaría tu participación con una pregunta. Las madres que buscan a sus desaparecidos son amenazadas e incluso asesinadas, como pasó en Sinaloa, Puebla y Guanajuato. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto y cuál es tu demanda al Estado mexicano? Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Pues cabe mencionar que las autoridades del Estado de México nos han fallado a lo largo de su estructura y en todos los niveles. Nos han seguido fallando. A las personas que aún siguen desaparecidas, y mencionar, son aproximadamente 112,000 personas que siguen desaparecidas, y a las 112,000 familias y personas que seguimos en búsqueda de nuestros familiares. Quisiera exigir justicia, pero creo que para nosotros no existe la justicia, puesto que ya han pasado muchos años y no nos van a regresar a nuestros familiares con vida. Para las personas que siguen sufriendo esta agonía, para las personas que siguen desapareciendo, queremos que las autoridades, y exigimos a las autoridades de todos los niveles, que salgan y tengan una coordinación para buscar y regresarlos con vida. Que hagan su trabajo y que no esperen a que nosotros solo los encontremos sin vida, que los encontremos en fosas clandestinas, envueltos en bolsas, emplayados, descuartizados, que no tengan esa perspectiva, o las autoridades que ellos busquen en vida, que no esperen a regresarlos nada más así, y exigir que ya no haya más desapariciones, y que si sigue habiendo desapariciones, que se coordinen todas las autoridades para que salgan a buscar, porque es una injusticia seguir con este dolor. Y si sigo en esta lucha tan desgastante, es por amor, pero es para que ninguna madre más siga sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Que queremos que esta situación, esta guerra que estamos, bueno, no es una guerra, es la inseguridad de todo el país, que pare, que ya no haya más desapariciones, y que exigimos que paulatinamente paren a todas las autoridades, Guardia Nacional, que están pasando por las calles, porque no es, la militarización no es la solución. No estamos en una guerra. Queremos paz, no queremos más guerra. Queremos abrazarnos, no queremos balazos. Pido a las autoridades que nos ayuden a buscar, que nos ayuden a regresarlos con vida, que a pesar de los años que tiene mi hijo desaparecido, sigo con la esperanza de regresarlo con vida. Que no voy a seguir no voy a parar, y voy a seguir buscando, y no nada más a mi hijo, sino a cada uno de los que están desaparecidos en el país y en el estado de Guanajuato. Ya no
Ya no quiero que ninguna madre siga con esta agonía. Es muy desgastante, es día con día estar con esta angustia y las autoridades no hacen absolutamente nada. Al contrario, nos reprimen, nos revictimizan. Yo fui detenida el 10 de julio del 2020 por hacer una manifestación en la Glorieta Santa Fe, en la capital de Guanajuato, solo por gritar que necesitábamos ayuda. Queremos que esto pare, que ya no haya más desapariciones. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Entendemos tu sentimiento y es únicamente recordar al Estado mexicano que las personas desaparecidas no son cifras. Y detrás de cada caso hay una historia inconclusa de vida y una familia que no tiene sosiego. Vamos a continuar esta conferencia con la participación de Raimundo Ramos. Él es activista y presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Representa a las víctimas y familiares de estas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y les da acompañamiento en su lucha por obtener justicia. Para iniciar tu participación, Raimundo, te haría la siguiente pregunta. Medios independientes han revelado que el ejército usó el malware Pegasus para espiar tu trabajo de derechos humanos. La denuncia no tuvo eco en el Ejecutivo. ¿Qué acciones consideras tomar para que haya justicia en tu caso? Adelante, Plum. Gracias, buenos días a todas, a todos, a todes. Primero, abrazar con mucho afecto y con mucho respeto a Araceli, a Argelia y a Verónica por sus testimonios y agradecer también a mi colega Edith Olivares por estar aquí, invitado en este informe de Amnistía Internacional. El 3 de julio del año 2020 documentaba yo la ejecución extrajudicial de 3 jóvenes por parte del ejército. 3 jóvenes que estaban secuestrados en una camioneta conducida por un grupo de civiles armados. Uno de ellos era un ingeniero recién egresado del Tecnológico de Nuevo Laredo. El otro era un joven migrante de Chiapas que había llegado con su familia, como todos los migrantes, con intenciones de cruzar a Estados Unidos. Y el tercero era un joven mecánico. El papá del ingeniero había pactado esa noche con 2 delincuentes un rescate. Y entonces, en el camino, se encontraron con elementos del ejército que empezaron a perseguirlos, los acorralaron y les dispararon hasta que mataron a todos. Uno de ellos, sin embargo, sobrevivió. Creemos que era el migrante de Chiapas. Levantando la mano gritaba que estaba vivo, que estaba secuestrado. Y un militar que se acerca le grita a sus compañeros que está vivo. Y otro militar de mayor rango ordena matarlo. Por esa denuncia que hicimos, por esa investigación que hicimos, el ejército mexicano decidió espiar mi teléfono. Pero no solamente a mí, sino a otros colegas periodistas, al maestro Ricardo Rafael y a un colega de Animal Político. Investigar violaciones graves a los derechos humanos en Tamaulipas es una acción de alto riesgo, es un trabajo de alto riesgo. Y si a esto le agregamos que llevamos 25 años acompañando a víctimas y a familiares y a periodistas y a defensores, eso nos convierte para el gobierno actual en enemigos
del Estado. Cuando se lucha por la defensa de los derechos humanos, cuando se lucha por las libertades, te conviertes en enemigo del Estado. Hicimos una denuncia pública el 3 de octubre en el Centro PRO, mis colegas de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC, por esta herramienta tecnológica que se llama Pegasus. Hicimos una denuncia pública, nos acompañó Edith en esa ocasión, y documentamos con evidencia tecnológica y con documentos que ese virus Pegasus lo estaba usando el ejército mexicano para espiar civiles sin orden judicial. Denunciamos también que esa intercepción de mis conversaciones, de mis llamadas con otros colegas periodistas, no habían pasado por un requerimiento judicial. Lo estaban haciendo de manera arbitraria, de manera impune. ¿Y por qué lo estaba haciendo el ejército? Porque tienen el poder. Porque este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, les ha dado tanto poder que ya se sienten los dueños de nuestras vidas, de nuestras libertades y de nuestros destinos. Ahora vemos militares para donde volteemos a ver. Están cada vez más cerca de nosotros. Y el riesgo de espiarme a mí como defensor de los derechos humanos, una persona que regularmente anda sola, que ha rechazado escoltas, que no consume drogas, que no portó armas, que no penales. Se me persigue, se me criminaliza y se me espía. Y lo grave de esto, y con esto respondo la pregunta de nuestro amigo, es que el Ejecutivo efectivamente no solamente ha negado el uso del malware Pegasus, sino que le ha dado a la Sedena toda la confianza y todo el respaldo. Hicimos una denuncia pública el 3 de octubre y al día siguiente hicimos una denuncia penal en la Fiscalía General de la República por el uso de este sistema de espionaje. ¿Y saben qué ha pasado un año después? Casi un año después, nada. Porque la justicia no se aplica a las víctimas, la justicia no se da para las familias de las víctimas, no se da para los periodistas, ni para los defensores. Se da para los políticos amigos de este gobierno. Para ellos sí existe justicia. Para los intereses del presidente, para los intereses del fiscal general de la República. Fuera de ahí, nada de lo que nos ocurra a ustedes y a nosotros les interesa. Sin embargo, tenemos que mantener esa denuncia ahí. Nos toca a nosotros seguir alimentando esa denuncia. A principios de mes, si mal no recuerdo, hicimos otra denuncia pública, ahora con mayores datos obtenidos vía transparencia o vía Guacamaya Leaks, que nos revelaron el origen del espionaje. El Centro Militar de Inteligencia. Un centro militar que no aparece en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un centro militar que tiene recursos tecnológicos, humanos y económicos ilimitados. Un centro que espía en lo oscuro, en lo profundo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y por eso hicimos un llamado al Congreso Federal para que llame a cuentas, llame a rendir cuentas al general secretario de la Defensa Nacional. Hicimos un pronunciamiento público para que se transparente la operación del Centro Militar de Inteligencia. Y también hicimos un llamado público para que la Fiscalía General de la República, con sus atribuciones, con sus herramientas y con sus ministerios públicos, investigue a este Centro Nacional de Inteligencia que
actúa bajo el orden directo del general secretario. Agradezco mucho a la Red en Defensa de los Derechos Digitales, artículo 19 y Social TIC, porque nos permitieron tener evidencia tecnológica y documental para mantener esa denuncia en la Fiscalía General de la República. Y ahora les voy a explicar el por qué nos espían. Nos espían para tener información de las víctimas, para que cuando haya violaciones graves a los derechos humanos, como el más reciente ocurrido el 26 de febrero pasado en Nuevo Laredo, donde un grupo de 21 militares le dispara a un vehículo de 7 jóvenes que salían de un antro, que no traían armas, que no pusieron en riesgo la vida de los militares y que no cometieron ningún ilícito, salvo el problema de los jóvenes de salir de un antro a las 4 de la mañana, que a lo mucho meritaba una infracción administrativa. Bueno, pues esos militares decidieron disparar a la camioneta en más de 103 ocasiones, mataron a 5 de ellos en el lugar de los hechos y a 2 los dejaron muy graves, uno de salud y otro emocionalmente. Pues a esos militares solamente se les detuvo a 4, metidos en el orden militar. El 10 de abril esperamos que se proceda legalmente en el orden civil, también por homicidio calificado, y pues la cadena de mando no se investiga. Entonces lo que ellos quieren con esa información de las víctimas es poder llegar a sus familiares, ofrecerles una indemnización y que con ello renuncien a su derecho a la justicia. Y si no aceptan, entonces con esa información van a sus domicilios y empiezan a intimidarlos, como lo han dicho mis compañeras de la mesa. Y empiezan a perseguirlos y a fastidiarlos, incluso a obligarlos a que salgan de la ciudad. Y si eso no funciona, entonces se les criminaliza a través de redes sociales, a través de periodistas, malos periodistas, afines a las Fuerzas Armadas, o desde el anonimato de una cuenta falsa, que es muy común en redes sociales. Se nos espía también para que nosotros, los defensores de derechos humanos, nos quedemos callados, que tengamos miedo, que ya no les acompañemos, que ya no alcemos la voz, que ya no recurramos a instancias como Amnistía Internacional, que nos ha arropado desde hace muchos años. Eso es lo que quieren, por eso nos espían. Pero nosotros encontramos fortaleza justamente en el reclamo de las víctimas, en sus sentimientos, en sus exigencias de justicia, en su dolor, como los que narran mis compañeros. Ahí encontramos fortaleza. Eso nos alienta a seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos, a pesar del espionaje. Somos civiles, todos los que estamos aquí, somos civiles. No somos un ejército. No ocultamos nuestros rostros, no traemos armas, no tenemos recursos como las instituciones. No tenemos poder. Y aún así se nos criminaliza, se nos persigue. Aún así el presidente de México, en cada mañanera, escucha por un lado a la Marina y por el otro lado a la Secretaría de la Defensa Nacional, y a las víctimas no las escucha. Para las víctimas no hay espacio en sus mañaneras, no hay espacio en su agenda y no hay espacio en sus recorridos por el Estado, olvidándose que él recorrió el país escuchando a las víctimas, escuchando a la sociedad, escuchando a las comunidades. Pero ahora ya en el poder se olvidó. Se olvidó de escuchar a las víctimas. El presidente deberá enfrentar la historia. No es el mejor presidente de México, se lo tenemos que decir. Será el mejor presidente de México cuando escuche a las víctimas, cuando se ponga del lado de las víctimas, cuando sienta su dolor, cuando ordene a toda esa estructura institucional burocrática que atiendan el reclamo de las víctimas,
el reclamo de justicia, el reclamo de las personas desaparecidas, el reclamo de las personas perseguidas. Ahí, entonces cambiará su historia. Mientras seguirá siendo igual o peor que los demás presidentes que ha tenido esta enorme nación. Y concluyo con el compromiso de seguir trabajando en defensa de los derechos humanos, seguir acompañando a las víctimas, seguir abrazando a sus familias y seguir luchando por la paz, porque nuestro país necesita paz. Necesitamos transitar a la paz. Pero, como le decían nuestros colegas del movimiento, con justicia y con dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Pues lo que acabas de exponer también es un ejemplo más de los riesgos que enfrentan las personas defensoras que luchan por la vigencia de los derechos humanos en México. Gracias por el testimonio de todas las personas panelistas y ahora vamos a pasar a las preguntas de las personas periodistas que se encuentran en sala y que también nos siguen por el Facebook Live que está transmitiendo Amnistía Internacional. Si tienen alguna pregunta, las personas que están aquí presentes de los medios de comunicación, favor de indicarnos para que les pasen el micrófono y si nos pueden indicar nombre y medio, estaría genial. Por favor. Adelante. Vale, empezamos con las preguntas de la gente aquí. Sí, por Ok. favor. Y ahorita vamos con las de redes, si me apoyas. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Alejandro. Soy Patricia Carrasco y trabajo en la prensa. Gracias, Patricia. Obviamente, otra vez otro informe donde México no sale bien librado en el tema de los derechos humanos, los desaparecidos, de las personas periodistas, ahora con el tema también, bueno, de las espías. La joven que nos platica que siguen trabajando precisamente para lograr que la glorieta pues sea para las mujeres que luchan. ¿Cuál es el balance que hacen en esta administración? Ya que 4 años. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, creo que para Amnistía Internacional el balance no solamente de esta administración, de estos 4 años, sino me permito extendernos a los 52 años que tiene Amnistía Internacional en México. Año tras año hemos presentado un informe que resulta generalmente desgarrador. Hacemos un esfuerzo también por reconocer los avances en el respeto y garantía de los derechos humanos. Y sin embargo, como vimos, la enorme mayoría del capítulo sobre México presenta retos y desafíos en donde gobierno tras gobierno lo que hemos venido encontrando es una fuerte resistencia a avances en el respeto y garantía de los derechos humanos. En este informe particular, en este año 2022, igual que en 2021, por cierto, los mayores avances se dieron en materia de derechos sexuales y reproductivos y en la garantía de los derechos a las personas de la diversidad sexual. Pero continuamos con enormes retos en materia de tortura, desaparición forzada, feminicidios, homicidios, garantías a la libertad de expresión, etcétera. En este sexenio, en estos 4 años, lo que sí puedo señalar es que hemos visto con muchísima preocupación una narrativa de hostilidad y ataques a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, al periodismo, en particular además a las feministas y a las personas defensoras de los derechos de las mujeres. Y sí debo decir que eso lo hemos visto con enorme preocupación porque esa narrativa, esos ataques no se dan solo en el orden de la narrativa, sino que generan un clima de hostilidad y en ocasiones de permisividad a los ataques que hay ya en materia, por ejemplo, de espionaje, de ataques, de asesinatos, de encarcelamiento de personas defensoras.
y de expresiones de algunos gobiernos en particular, como el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que restringe y pretende restringir de manera constante a las colegas, a las compañeras que están habitando la glorieta de las mujeres que luchan, o de criminalización de defensoras, como es el caso de las compañeras de Hasta Encontrarte en Guanajuato. De manera que esa narrativa no se queda en palabras, no se queda en chascarrillos del presidente de la República en las mañaneras, sino que da permiso, autoriza a quienes están atacando, amenazando, encarcelando y asesinando a las personas defensoras de derechos humanos en este país. Y con esto, pues México se suma también a una corriente regional de restricción del espacio cívico. Muchas gracias, Edith. Adelante, por favor, nombre y medio. Gracias. Digamos que qué calificación tendría entonces este sexenio comparado con los anteriores. ¿Cómo estamos calificándolo? Precisamente porque en las conferencias escuchamos algo muy distinto y lo que estamos escuchando en la vida real es otra cosa. Entonces, ¿qué calificación tendría comparado con otros sexenios? Que también hubo violencia y que también hubo, digamos, todas estas desapariciones y estos reportes de violencia hacia las mujeres y de violencia hacia los aparatos o hacia las instituciones de derechos humanos. ¿Cómo calificarían por un lado y por el otro? ¿Qué contestarían pues al gobierno cuando dice que pues todo esto es en su contra y que finalmente son a veces hasta pagados por sus adversarios, ¿no? Gracias. Yo voy a contestar por Amnistía Internacional y si quieren las demás personas de la mesa, colegas defensoras de derechos humanos, contestan. Yo desde Amnistía Internacional diría que como muchos otros años es una calificación reprobatoria la que tiene este gobierno, el Estado mexicano en su conjunto, como la han tenido los anteriores. En nuestro caso, hemos hecho también énfasis en que las valoraciones que hace Amnistía Internacional respecto del trabajo de los gobiernos son valoraciones que no tienen ningún tinte político. Nosotras somos una organización que no dependemos de ningún estado, de ninguna empresa, de ninguna iglesia, de ningún marido y de ningún patrón. Somos una organización que se financia de pequeñas donaciones individuales y afortunadamente eso es lo que nos permite también mantener una actitud crítica frente a los gobiernos y también reconocer cuando hay avances. Desafortunadamente tenemos que decir que el Estado mexicano continúa siendo un Estado indolente frente a las violaciones a derechos humanos que se cometen en este país y que continúa también siendo un Estado que viola los derechos humanos. Y en esto sí me parece que es importante señalar que no basta con decir, no basta con que las autoridades señalen que se dejan de violar los derechos humanos, porque los derechos humanos los violan agentes del Estado de manera cotidiana, sistemática, generalizada y permanente en este país todos los días. Mientras estamos aquí, probablemente haya agentes del Estado violando derechos humanos, por más que se quiera negar en las conferencias mañaneras o cualquier otro espacio. Y también creo que es importante señalar que lo que sí nos vemos con preocupación, insisto, es que en este gobierno en particular, los ataques a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas que ejercen el periodismo, sí se han incrementado y que no entendemos tampoco los motivos por los que recibimos estos ataques constantes cuando las organizaciones de la sociedad civil en este país hemos hecho lo que el Estado no hace. Hemos estado para defender a las personas migrantes como están hoy en la Casa de Migrante en Ciudad Juárez, cuando el Estado es quien viola los derechos humanos de las personas. Hemos estado en donde el Estado no está defendiendo a las mujeres, acompañando a las víctimas de feminicidio, acompañando a las víctimas de desaparición, no solo Amnistía Internacional, sino decenas o cientos de organizaciones y colectivas en todo el país. ¿Alguna de las compañeras del panel, Raimundo, quieres agregar algo? Sí, yo también repruebo al gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hoy debería estar haciendo una reunión de gabinete urgente en Ciudad Juárez. Hoy debería estar llamando a cuentas
a los servidores públicos responsables de la protección de la vida, de la salud de nuestros hermanos migrantes. Y se quedó en el Palacio Nacional atendiendo una conferencia mañanera que ofende a las víctimas. Es un gobierno inhumano. Es un gobierno que representa intereses de los que él mismo cuestiona. Si no hubiera nuestro país aceptado las condiciones que le impusieron desde los Estados Unidos para el control migratorio, estas tragedias y otras que han sufrido nuestros hermanos migrantes, como la masacre en Camargo, Tamaulipas, como el accidente en Tabasco, me parece, y como otros viacrucis que han vivido nuestros hermanos migrantes nacionales y extranjeros, este país sería muy diferente. Dejó de ser un país seguro para los migrantes. Es un país que los ha abandonado. Le damos también la palabra, por favor, Pues creo que este sexenio y muchos que han pasado siguen igual o peor. López Obrador sigue negando toda la inseguridad, sigue negando que hay fosas, que hay asesinatos, que hay feminicidios, que hay desapariciones. Él pedía en una mañanera ahí en el estado de Guanajuato que quería una prueba de que decíamos que había muchas fosas, y por eso decidimos nosotros como colectivo Hasta Encontrarte traerle las fosas hasta el palacio, pero no se dignó salir. Creo que no tenía con qué justificar lo que nosotros habíamos hecho y la prueba que le habíamos traído. Queríamos que hubiera salido a atendernos a nosotros como víctimas, pero jamás lo ha hecho. Hemos tratado de que nos atienda muchas veces, pero no nos ha atendido porque yo creo que le da vergüenza darnos la cara por todo lo que está negando, y es a ojos vistos todo lo que está sucediendo. Entonces, pues creo que todo esto y él va de mal en peor, todo esto, y aún así lo sigue negando, pero esperemos que al contrario, que en vez de que siga todas estas desapariciones, pues paren, pero el sexenio sigue igual o peor que otros. Alexis, creo que tendremos algunas de redes. Sí, tenemos tres. Sí. La primera es de de América Muñoz, Sí. de CNX, y pregunta, me gustaría saber cuántos casos de homicidios, entre paréntesis feminicidios, contra menores de edad en el Estado de México tienen registrados. ¿De qué municipios y edades? Mención de algún caso emblemático. ¿Estos casos han crecido? ¿Quiénes son los principales agresores de menores? Vamos por eso entonces. Sí, bueno, aclarar, América, que Amnistía Internacional hace uso de las mismas cifras que publica el Estado mexicano. Nosotras utilizamos en el caso de los feminicidios y de los asesinatos de mujeres las cifras que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el informe las cifras están hasta noviembre de 2022. Pero bueno, puedo confirmar que según el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2022 fueron asesinadas 3.775 mujeres, y de esas 947 son investigadas como feminicidios.
El Estado de México es la entidad federativa en donde donde se reportan más investigaciones por feminicidios, que son 138 al final del año. Y de esas 138, al menos 20 son personas, mujeres menores de edad. Hay una cifra de mujeres que no está identificada en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y desafortunadamente las cifras no vienen desagregadas por municipio para las edades. Lo que sí sabemos es que los municipios de Catepec, Chalco y Tlalnepantla son los municipios en donde se registra el mayor número de investigaciones por feminicidio. Yo quisiera, aunque es un poco técnico y complicado dar la explicación, sí quisiera señalar que en México parte del problema que tenemos es que no sabemos cuántas mujeres son víctimas de feminicidio. Lo único que sabemos, las cifras que tenemos en este país, son cuántas mujeres son asesinadas, que es la suma de lo que las fiscalías reportan como homicidios dolosos, es decir, homicidios en donde hay alguna responsabilidad o se presume alguna responsabilidad del presunto responsable, y cuántas son investigadas como feminicidios, pero no sabemos cuántas realmente son feminicidios. Y continuamos además, y sí quiero hacer también énfasis en esto, continuamos teniendo fiscalías que se resisten claramente a respetar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Mariana Lima Buendía, en donde se señaló que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como feminicidio, porque en este país las fiscalías, los agentes de las fiscalías, no saben distinguir entre una muerte violenta de una mujer, un homicidio doloso y un feminicidio. Y por eso es que la Suprema Corte de Justicia les dice, mejor investiguenos todos como feminicidio para que no se pierdan evidencias que deriven en impunidad, y luego, si acaso no se acredita el feminicidio, pueden reclasificar como homicidio doloso, homicidio culposo o el tipo de muerte violenta que se acredite. Sin embargo, como podemos ver, no están haciendo caso omiso la mayoría de las fiscalías de esta sentencia. Y sí señalar también que nosotras desde Amnistía Internacional en este momento no estamos acompañando algún caso de menores de edad víctimas de feminicidio en el Estado de México, pero sí reconocemos por el acompañamiento también que hacemos en el marco del informe de Juicio a la Justicia, que el Estado de México es uno de los estados más peligrosos para las mujeres y las niñas en este país. Muchas gracias, Edith. ¿Qué otro medio tenemos en redes? Por favor. Tenemos justo dos preguntas similares de MBC Noticias y de Jessica Ávila en Facebook, Alberto Zamora de MBC Noticias. Pregunta, aparte de las cifras aportadas en este informe sobre migración, ¿cuál es la posición de ahí sobre los hechos ocurridos en Ciudad Juárez? ¿Qué debe cambiar para que no se repitan hechos como los ocurridos? ¿Cómo consideran ha sido el actuar del gobierno mexicano en la atención a los migrantes? ¿Qué cambios deberían hacerse para mejorarla? Muchas gracias, Alexis. Sí, en el caso de la migración, y quiero aprovechar para enviar mis condolencias y las condolencias de nuestra organización a las familias de las entre 38 y 40 personas migrantes que murieron en la noche del lunes en Ciudad Juárez. Y quiero decir que lamento no tener claridad entre si fueron 38 o 40, porque el Estado mexicano nos ha mantenido en la confusión, en la política migratoria claramente es una política migratoria cruel e inhumana la que mantiene el Estado mexicano, a pesar de que al inicio de este sexenio, debo decir que incluso reconocimos y vimos con mucha expectativa positiva las acciones que estaba tomando este gobierno con respecto a la gestión de la migración. Recuerdo con mucha claridad que aplaudimos y reconocimos la actuación de la entonces secretaria de Gobernación
en la frontera sur cuando se señaló que iba a haber una migración ordenada, humanitaria, gestionada, que permitiera a las personas que hacen uso del territorio mexicano para migrar a Estados Unidos. Eso duró algunos días. Y una política migratoria como la que ha mantenido el gobierno mexicano, lo que está haciendo no solamente, lo que produce no solamente es hechos como estas lamentables pérdidas humanas, sino que además refleja claramente el interés del gobierno mexicano por continuar cuidando Estados Unidos. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos decidió nombrar a México como un tercer país seguro, y claramente este no es un país seguro ni para las personas migrantes ni para las personas que vivimos en este país. Y hay que recordar también que es deber del Estado mexicano garantizar la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas que vivimos y transitamos en México, y este Estado no lo está haciendo. Lo que sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, es un botón de muestra de lo que está sucediendo en la mayoría de los centros de detención migratoria en este país. El solo hecho de que existan centros de detención migratoria es una muestra de una política criminalizante de la migración, que no respeta ni garantiza los derechos de las personas a migrar, que además está arrastrándoles a peligros que pueden derivar incluso en la muerte, como en este caso, y por lo tanto nosotras hemos hecho un llamado tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno de México a reelaborar su política migratoria, que sea una política garante de los derechos humanos, que respete el derecho de las personas a migrar. Migrar no es un delito, y las personas que estaban ahí recluidas no cometieron ningún delito, y el Estado mexicano no tiene derecho a privarles de la libertad en un centro de detención, mucho menos en esas condiciones inhumanas y degradantes. Muchas gracias, Edith. ¿Tenemos alguna otra, Alexis, de redes? Sí, tenemos como 4 más. Vale, ¿Sí? adelante. Ok. Perdón. De aquí ya no tenemos preguntas. Vamos con el compañero y luego con redes, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Alejandro Lemos, del medio Canal 6 TV. Quisiera contarles un poco. Hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de acudir a una búsqueda de cuerpos de la colectiva Amor y Rabia, donde mujeres identificaron restos óseos, no sabían identificar si eran de animal o humano, pero se lograron identificar bastantes. Muchas de las mujeres nos comentaban que a lo largo de la búsqueda, su lucha por encontrar algún familiar, la justicia, algún asesinato, feminicidio, ellas solas han tenido que aprender de leyes, ellas solas han tenido que aprender a realizar labores de búsqueda por la nula ayuda por parte de las autoridades. Muchas incluso han comentado expresar que ya no pueden más con la lucha. En este sentido, Verónica, Araceli, Argelia, ¿qué mensaje pueden brindarle a estas mujeres que se encuentran en la lucha diaria por la búsqueda de algún familiar, de algún desaparecido, de la incertidumbre de saber si van a encontrar vivo o muerto? ¿Qué mensaje pueden brindarle a estas mujeres que se encuentran en la lucha diaria? Gracias. Pues decirles que no podemos dejar de buscar, que es más el amor que el miedo, y que tenemos que continuar a seguir esta situación. Este dolor tan grande nos ha hecho aprender, nos ha hecho seguir de pie, y por el amor a ellos, a nuestros hijos, hermanos, papás, mamás, estamos de pie y estamos aprendiendo. Quiero decirles que no dejen de buscar, que es cansado, que es doloroso, pero que tenemos que continuar. Nosotros precisamente como colectivo formamos una brigada de búsqueda porque las autoridades definitivamente no sirven, no nos sirven, pero nos organizamos como colectivo
para hacer una brigada de búsqueda. Salimos a campo casi diario, con nuestros propios medios, con nuestros propios automóviles y con lo que pocos recursos que contamos, pero no nos vamos a rendir y vamos a seguir buscando y espero que las madres y madres, hermanas, hijas, suegras, amigas que sigan y continúen buscando. Bien. Yo tuve a Lesbi desaparecida 11 horas antes de saber que había sido encontrado su cuerpo sin vida en la ciudad universitaria. Y una situación que nosotras hemos padecido también y que se suma a estas violencias que de por sí nosotras decimos son institucionales, tiene que ver con las razones de género. Y lo hilo con la pregunta que se hizo hace rato, porque finalmente es difícil en este país saber cuántos feminicidios existen. Sabemos que los datos del Secretario Ejecutivo Nacional no reflejan lo que verdaderamente está pasando en este país. Si hay unas estadísticas que se manejan, ¿por qué somos tantas familias, tantas madres particularmente buscando justicia para nuestras hijas? ¿Por qué hablamos de 11 a 13 mujeres asesinadas todos los días en este país cuando se habla de 10 mujeres, de 8 a 10 mujeres? Y tiene que ver con esta situación de que no se están investigando de manera adecuada los delitos. Efectivamente, la sentencia Mariana Lima Buendía, la sentencia Campo Algodonero, la sentencia Carla Póntico Luchiotto, son sentencias que han abonado y que han, por medio de las cuales se ha logrado atraer el interés y la atención, pero sobre todo que haya acciones por parte del Poder Judicial particularmente. Decirles que muchos de los procesos de búsqueda que siguen las familiares, porque también es algo que hemos estado diciendo, quienes estamos buscando en vida, quienes estamos buscando justicia, somos las mujeres. Nuevamente esta carga recae en las mujeres. Aunque la obligación del Estado y sus instituciones no solo es conocer la verdad y hacer justicia, sino que también su obligación a través de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues tiene que ver con esto y es una obligación. En México no debemos solo tocar el tema de la prevención, que además lo hacemos nosotras, porque nosotras somos las que estamos visibilizando lo que está pasando y que no es normal que nos asesinen, que nos violenten, y no es normal tampoco que las instituciones del Estado no reconozcan la violencia feminicida en un ataque con ácido, no reconozcan las tentativas de feminicidio de lo que ellos tratan y continúan llenando carpetas por violencia familiar. No son accidentes, son feminicidios. Nosotras nos hemos encontrado con una situación compleja porque las compañeras que están buscando a sus familiares, básicamente mujeres, decimos que cuando les encuentran y ya han trascendido, cuando ya no les encuentran en vida porque el Estado y sus instituciones no hizo lo necesario para localizarlas con vida. Porque las mujeres, los varones en este país, las personas no desaparecen. Las personas alguien se las lleva con diferentes fines y tenemos que encontrarles para saber qué fue lo que pasó, conocer la verdad y así hacer justicia y tomar medidas de no repetición. Dentro de las razones de género que marca
el delito de feminicidio se encuentra la privación ilegal de la libertad. Es decir, que se comete un delito cuando se priva de la libertad, concretamente hablando de feminicidios, a una mujer, a una niña, a un adolescente. Muchas de estas mujeres, niñas, adolescentes que se han encontrado sin vida, que las familias han encontrado sin vida, ahora tienen que migrar a otro delito, que es el feminicidio. Estaban buscando, se habían especializado en búsqueda, con todo su amor estaban buscando y las estaban buscando en vida. Cuando las encuentran sin vida, entonces necesariamente tendríamos que migrarlo a feminicidio, porque una de las razones de género es esta, que se privaron de su libertad, que se ejerció violencia sexual y es en la mayoría de los procesos. Y entonces cuando esto sucede, pues lo que vemos es que no se está haciendo como se debería y que ahora las familias no solo van a tener que adquirir esos conocimientos con mucho dolor, mucha indignación y mucha rabia y de manera colectiva, sino que ahora tienen que transitar a exigir justicia por feminicidio y lo tienen que hacer partiendo de cero. Y ahí es donde nos hemos encontrado también, en la glorieta de las mujeres que luchan. Ahí es donde nos hemos encontrado con estas otras mujeres y que nosotras amorosamente hemos estado allí para decirles desde nuestra experiencia tan dolorosa qué es lo que sigue, a qué se van a tener que enfrentar, buscar peritos, peritas que de manera solidaria puedan ayudarnos a comprobarle al Estado que no fueron suicidios, que no fueron accidentes, que alguien se las llevó con diversos fines y que el Estado no fue capaz de localizarles y volvernoslas con vida. Y que por lo tanto ahora tenemos que hablar de muertes violentas, tenemos que hablar de feminicidios. Y ahí también la falla del Estado. Y mientras esto siga ocurriendo, mientras esto siga negándose, lo único que va a pasar es que vamos a tener un Estado nuevamente fallido, con deudas enormes de los tres poderes para con las víctimas. Gracias. Por Alexis, último, si nos perdón, sí. adelante. Yo solo les diría a las mamás que con base en nuestros procesos sabemos que el corazón se nos sale del cuerpo cuando atravesamos estas injusticias, pero que puede volver a su lugar cuando luchamos. Como ya lo dijeron algunas defensoras y defensores, las luchas también sanan. No se rindan. Muchas gracias, Argelia. Vamos con las preguntas de revés, por favor. Alexis. Sí, Marta Silva, de periódico AM desde León, pregunta, Guanajuato destaca no solo por el número de homicidios dolosos, sino en otros aspectos. En esta sesión se han mencionado 3 casos paradigmáticos. ¿Cómo han reaccionado las autoridades y las instituciones desde ese estado y sus municipios? ¿Ha habido alguna acción destacada en acompañamiento de víctimas? Creo que la respuesta la de la colega de Guanajuato. No, definitivamente no hay respuesta de las autoridades, no se ha hecho absolutamente nada. Siguen negando todo y siguen sin trabajar, sin salir a buscar, hacer búsquedas inmediatas, hacer búsquedas en vida. Y definitivamente de las autoridades no hay respuesta. Siguiente, sí. Sí. Luis Javier Valero, de Acerto Multimedia en Chihuahua, ¿qué acciones legales puede interponer ahí por las violaciones al derecho internacional del Estado mexicano en materia migratoria? Sí, bueno, Amnistía Internacional no es una organización que litigue casos. Nosotras hacemos, la labor que nosotras hacemos es de investigación, de denuncia y acompañamiento a las organizaciones y a las víctimas.
Lo que sí estamos haciendo es una denuncia y una exigencia tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno mexicano para transformar, reformar su política migratoria, y por supuesto que también hacemos un acompañamiento solidario a quienes están realizando o a quienes realicen también las acciones legales del caso, tanto en Ciudad Juárez como en lugares del país en donde se están violando cotidianamente los derechos humanos de las personas migrantes. Adelante con Lexi, por favor. Sí, esta ya será la última. Sí. Y es de Mafe Ruiz de 11 Noticias. ¿Cuál es la situación sobre la crisis climática y degradación ambiental en México? Tenemos el caso que Amnistía reporta sobre el Tren Maya, pero hace unos meses se ha vuelto emblemático la situación en Yucatán sobre las empresas porcícolas que contaminan desde hace años los territorios. ¿Será que pueden abonar en ello, hablar sobre otros casos en el país y sobre el cumplimiento de México y sus compromisos en la COP27? También sobre la relación con la defensa de los territorios, cuál es la situación de las comunidades y personas defensoras de los territorios y recursos naturales. Sí, en efecto, el capítulo de México tiene un apartado sobre los riesgos que viven las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente. México es uno de los países más peligrosos para la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. De hecho, la región de las Américas es una de las regiones más peligrosas. Colombia y México son países que encabezan son países, digamos, en donde se dan la mayor cantidad de asesinatos de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. Nosotras desde Amnistía Internacional hemos acompañado algunos de los casos, incluyendo, por cierto, un caso en Chihuahua, el caso de Julián Carrillo. Y vemos también con muchísima preocupación los procesos de estigmatización a las personas que defienden la tierra, territorio y medio ambiente. Y me permito adelantar también, con muchísima preocupación estamos viendo el uso del sistema penal para criminalizar a quienes defienden la tierra, territorio y medio ambiente en este país. En este país hay una lucha por el territorio en donde están interviniendo tanto el Estado como grupos criminales, y las personas que defienden el territorio se están jugando la vida en los territorios. Y los mecanismos que ha desarrollado el Estado mexicano, incluyendo el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, han sido incapaces de garantizar la vida y la seguridad, sobre todo de las personas defensoras de la tierra y territorio, además, como sabemos, de los periodistas. Y desde Amnistía Internacional estamos dando seguimiento puntual a lo que está sucediendo en Yucatán. Hemos también, denunciado la violación al derecho a las personas a protestar, que fueron solidarias con quienes han estado defendiendo el territorio en Yucatán, y continuaremos, por supuesto, denunciando los riesgos y exigiendo al Estado mexicano que garantice la seguridad y que fortalezca tanto el mecanismo de protección como que desarrolle una política de protección integral, una política pública integral que no espere a que las personas tengan amenazas. Araceli quiere hacer una contribución a la pregunta. Sí, gracias. Desde hace varios años ya que también acompaño la lucha en las comunidades de la meseta purépecha en Michoacán, y hay una situación que se ha complejizado muchísimo porque hace poco, justo recién liberaron a 3 compañeros del gobierno autónomo de la comunidad de Nahuatzen, que fueron criminalizados, y justo es por estas situaciones que se dan de defensa de la tierra y territorio, la defensa del agua, con estas empresas aguacataleras que ya son parte pues también del crimen organizado, y que de manera impune se establecen y arrasan con los espacios, los cuerpos de agua que se encuentran en los cerros. La gente conoce perfectamente su territorio, sabe dónde hay estos ojos de agua, sabe dónde están las mejores condiciones para la siembra
de algunos cultivos, y es allí donde el crimen organizado llega, se apodera de las tierras y inicia una campaña para intimidar, para lograr que las personas no suban ya, porque han estado asesinando a las personas que suben a cuidar sus pinales, porque hay mucho pino allá. Y lo que están haciendo es ir obligando a las personas a que dejen de asistir, pero sobre todo lo que están haciendo es una tala inmoderada de estos árboles, que muchos de ellos tienen cientos de años, y que ahora lo que están haciendo es buscando la forma de crear microclimas, porque tienen todo, obviamente todo el recurso económico y el recurso humano. Y no sabemos cuántas de esas personas están en estado de esclavitud, hay que decirlo, que fueron también secuestradas y están en ese estado. Están creando estos microclimas para poder sembrar el aguacate en lugares donde en condiciones normales no podría ser. Entonces, es otra de las formas en que está amenazada la vida en este país, porque quienes defienden desde las comunidades, a través de sus gobiernos autónomos, a través de sus guardias o rondas comunitarias, de sus policías comunitarias, que tienen también una ronda especial para cuidar los cerros y cuidar los bosques, pues también están siendo amedrentados y no están queriendo ser reconocidos por el Estado y sus instituciones para que puedan ejercer esta labor de cuidar sus recursos naturales y sus bosques, sus cerros, el agua, de manera adecuada. No se les está garantizando su vida, lo hacen, y muchos de ellos pues han sido secuestrados, no ellos, sino sus familias. Hay una cantidad de secuestros allá que hacen express, y sabemos que quienes los están haciendo son personas del crimen organizado y que también pues están en contubernio, sobre todo con los gobiernos locales, y eso es gravísimo. Y con esta pregunta que viene cerramos, por favor. Sí, esta es de Dana Estrada, del periódico Reforma, y dice, el informe destaca que las entidades de CDMX y el Estado de México, como 2 o 3 de las entidades con mayor número de feminicidios. ¿Cuántos se han registrado durante todo el 2022 en estas 2 entidades? ¿Qué han observado en el gobierno de estas 2 entidades? ¿Cuáles son sus deudas y arbitrariedades? ¿En qué están fallando los gobiernos del Valle de México? ¿Cuántos feminicidios se han registrado en la Ciudad de México? Sí, como señalaba anteriormente, Dana, durante todo el año 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de que las fiscalías reportaron 3.775 asesinatos de mujeres, y de esas 947 están siendo investigadas como feminicidios. De ese conjunto de 947 investigaciones por feminicidios, 138 corresponden al Estado de México y 73 a la Ciudad de México. Son el Estado de México y la Ciudad de México, junto con el Estado de Nuevo León, son las 3 entidades federativas que reportan la mayor cantidad de investigaciones por feminicidio. Nosotras tenemos un informe que publicamos en el 2021 que detalla las deficiencias en las investigaciones penales de feminicidio en el Estado de México. Se llama Juicio a la Justicia, y es un informe en que se muestra claramente cómo las deficiencias que se cometen en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México son exactamente las mismas deficiencias que las que se cometían hace 20 o 30 años en Ciudad Juárez, en Chihuahua, de mujeres. Y lo que podemos señalar es que sabemos que esas deficiencias se repiten a lo largo y ancho de todas las del país. Creo que la narración que nos ha hecho el día de hoy Araceli muestra claramente cómo en la Ciudad de México, igual que en las otras fiscalías, se continúan cometiendo una serie de omisiones y deficiencias en la investigación de los feminicidios, pero además
una serie de actos de violencia institucional, como lo ha señalado Araceli, que son comunes a las fiscalías en todo el país. En este país, las familias de las víctimas de feminicidio no solamente tienen que elaborar el duelo después de un hecho que claramente es traumático para ellas, para las mujeres, para las hermanas, para las hijas, para las madres de las víctimas de feminicidio, sino que después deben enfrentar la violencia institucional, la violencia de los agentes del Estado, porque cuando ellas exigen justicia, cuando ellas buscan a sus propias hijas, cuando ellas buscan la evidencia, lo que reciben es violencia de parte del Estado. Entonces a esas omisiones y esas deficiencias se suma la violencia institucional. Lo que sucede en la Estado de México y de la Ciudad de México es lo mismo que sucedía hace 20 o 30 años. Son entidades que se han convertido en cascarones, que no cuentan con los recursos suficientes, con las capacidades suficientes para poder investigar el delito de los feminicidios, y por eso es que continúan en la impunidad. Sí, bien. Recordar que en la Ciudad de México, la Fiscalía para la Investigación del Delito de Feminicidio se crea justo a partir de poner en marcha un tema de reparación integral a partir de la recomendación 01-2018 que emite la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por faltas al debido proceso y a la debida diligencia, y por esta forma de estigmatizar y en contra de la memoria de Leslie. Desde ese momento, nosotras insistimos en que era necesario revisar la situación que privaba en la Ciudad de México, y es por eso que nosotras, argumentando, lanzamos la exigencia para que se implementara en la Ciudad de México la alerta por violencia de género contra las mujeres. Una alerta que en el sentido que nosotras la elaboramos y que tenía que ver con la investigación de todas las violencias que se cometen particularmente contra las mujeres por su razón de género. Esa recomendación, esa exigencia de la alerta no fue recibida por el gobierno de la Ciudad de México, por Claudia Sheinbaum Pardo, sino que fue combatida y ella intentó a través de la Secretaría de las Mujeres de reciente creación en la Ciudad de México, intentó que se implementaron una serie de programas que hasta la fecha existen y son eso, programas. Y con ese beneficio, incluso la Suprema Corte de Justicia se ampararon y la Suprema Corte de Justicia, siendo cómplice, les dieron el beneficio y rechazaron nuestra alerta por violencia de género contra las mujeres, y ella se autodictó una alerta a una mínima, ¿no? Entonces, la Fiscalía en ese sentido de la Ciudad de México fue una lucha enorme, como todas las fiscalías, para que pudiera estar y existir. Nosotras como familias, particularmente en la Fiscalía para la Atención del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México, hemos estado muy atentas, y ahí difiero, porque nosotras como madres hemos estado sumamente atentas, nosotras estamos allí, nosotras vamos allí. Yo he estado allí en esa fiscalía a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, he estado allí, estamos todos los jueves últimos de mes, estamos allí porque hemos obligado a la fiscalía a que cuando se dé esta actualización o esta formación adicional a quienes allí laboran, estemos nosotras, porque queremos que nos escuchen. ¿Ha habido algunos cambios? Sí, ha habido algunos cambios, pero no son necesarios. Lo que sí les puedo decir es que varias de las familias que ahora nos estamos conociendo, que lamentablemente se suman a esta larga lista de feminicidios, lo que hemos hecho es que hemos obligado a que se investigue de manera correcta
Y también ha habido un aumento del índice de feminicidios en la Ciudad de México porque se han clasificado o reclasificado de manera adecuada. Sin embargo, no solo tenemos que hacer esa incidencia en esa fiscalía, sino en todas las fiscalías, y no solo para las mujeres, sino en general para toda la población de la Ciudad de México. Decirles también que a partir de ese trabajo que se ha hecho en la fiscalía, pues hemos podido sí avanzar. Sin embargo, ha habido una intención, porque cuando se hace el informe para dar cuentas los días 25 de la violencia de género que existe en la Ciudad de México, no se nos ha invitado y nosotras hemos tenido que ir, tenemos que insistir para poder estar allí y dar nuestros puntos de vista, pero también pues es importante que como sociedad estemos pendientes y hagamos y obliguemos no solo a que investiguen de manera adecuada, sino a hacer cumplir lo que ya tenemos, porque justo hace unos días nos invitaron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estuvo la señora Irenea Buendía Cortés, estuve yo, y les decíamos que este es un trabajo conjunto, que no solo son las fiscalías, que también es el Poder Judicial a través del INCIFO, este Instituto de Ciencias Forenses, y también los jueces, magistrados, magistradas en general, las personas juzgadoras, quienes tienen una deuda enorme, enorme con las mujeres y con la ciudadanía en este país, porque no solo se debe investigar, procesar y juzgar de manera adecuada, sino sancionar también a esas manos feminicidas, pero a quienes las sostienen, que son estos violentadores institucionales. Entonces, pues está esa parte importante de que nosotros también tendemos que exigirles estando allí, aunque no debiéramos, pero sí debemos exigirles que esta ley, esta sentencia, Mariana Lima Buendía, sea respetada. Pero ojalá que también deje de haber sentencias y deje de haber leyes que lleven nombres de mujeres, porque no es posible que en este país no se avergüence el poder, no solo el poder judicial, sino el poder legislativo, que no les dé vergüenza decir que gracias a ellos se aprobó una ley que lleva el nombre de una mujer, porque lo que debieron haber hecho es evitado que eso sucediera. Y sin embargo, pareciera que nos estamos acostumbrando a que en este país las leyes que surjan para el cuidado de la vida de las mujeres, particularmente niñas y adolescentes, tengan que llevar nombre y apellido, porque esa violencia ya pasó. Cuando un feminicidio sucede, es porque el Estado y sus instituciones han fallado en toda la parte anterior, que es prevenir, y que únicamente están, cuando bien nos va, atendiendo. Pero no debería ser así. Nosotras nos negamos a seguir teniendo leyes que lleven nombre y apellido, porque lejos de ser memoria, lo que es indignación, es rabia, y por eso nos organizamos, porque el trabajo que no hacen ellos, lo estamos haciendo nosotras, pero nosotras no deberíamos estarlo haciendo. Lo hacemos porque no estamos todas, pero no estamos solas. Lo hacemos por amor, como bien ya lo dijeron. Lo hacemos porque nos queremos vivas, libres y sin miedo. Bueno, pues cerramos la conferencia de medios. Les agradecemos a todas las personas su presencia, a Edith, Araceli, Argelia, Verónica, Raimundo, muchísimas gracias por su participación, y a las personas periodistas que nos siguieron por redes sociales también nuestro agradecimiento, las que están aquí presentes, y pues que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias.